continuación vamos a ver los ciclos víricos, es decir, las etapas que sufre un virus en el proceso de reproducción. Bueno, ciclos víricos. Este apartado, os recuerdo, es importante. Tenemos dos ciclos. El ciclo lítico y el ciclo lisogénico, que luego lo veremos. Bueno, pues el ciclo lítico, como su nombre indica, es un ciclo de reproducción del virus en el que finalmente destruye la célula que parasita. De ahí viene lo de lítico. Se produce la lisis celular. Podemos decir que el virus parasita a la célula y acaba destruyéndola y ponemos el término lisis cuando y me refiero al virus, se libera al medio. Dentro de este ciclo se distinguen varias etapas. Voy a ir dibujándolas y comentando algo de ellas. Bueno, vamos a hacer un ciclo lítico de un bacteriófago. Recordad, un virus que parasita bacterias. Esta va a ser la bacteria. Está aquí, feliz y contenta. Y ahora va a llegar por aquí un bacteriófago. Bueno, bacteriófago con su cabeza, con su cola, sus fibras caudales. Y bueno, la primera etapa, 1, es la fase de fijación. Vamos a poner nombres. Bueno, pues como hemos dicho, los virus libres se llaman viriones y no tienen voluntad, no se desplazan hacia ninguna dirección determinada, sino que se dejan llevar. Pero puede ser que entren en contacto con una célula a la que son capaces de parasitar. ¿Cómo la reconocen? Bueno, lo que ocurre es que se produce una unión específica entre moléculas de la cubierta de la célula, esta va a ser la célula que se va a parasitar, con las fibras caudales. Y entonces cuando se produce la unión, pues aquí digamos que se adhiere. Ya el virus ya deja de desplazarse, se queda adherido a la superficie. Voy a poner aquí el ADN bacteriano, que no lo he puesto antes, pero vale, aquí tenemos un ADN bacteriano y el ADN vírico lo voy a poner, bueno, ADN o ARN. Bueno, la segunda etapa es la fase de penetración. Bueno, pues de algún modo el virus tiene que penetrar las cubiertas, ya sea pared celular y membranas, lo que sea. Bueno, pues en el caso de los bacteriófagos se van a unir gracias a estas espinas caudales, aparte de las fibras, y cuando está adherido se va a comprimir la cola, se comprime como si fuera un muelle, se hace
esta longitud más corta y el material genético se inyecta dentro de la célula. Y ya lo tenemos por aquí. Venga, lo voy a poner bicatenario también. ADN bicatenario. Vale, pues esta es la fase de penetración. Bueno, ahora llegamos a la fase más compleja, que es la fase de eclipse, que ocurre aquí dentro. Fase de eclipse. ¿Por qué se llama eclipse? ¿Qué pasa cuando hay un eclipse? Que no se ve nada. Pues aquí pasa lo mismo. No se ve lo que ocurre en el interior. Bueno, pues en la fase de eclipse lo que va a ocurrir es que las moléculas de la bacteria, las ARN polimerasas, leerán el ADN vírico y generarán ARNs mensajeros, ARNs a partir del ADN vírico. Y estos ARNs darán lugar a proteínas víricas, que se leerá mediante los ribosomas. Entonces, proteínas víricas. ¿Qué proteínas son? Pues variadas. Algunas serán capsómeros y otras serán proteínas capaces de destruir el ADN bacteriano. Entonces la bacteria ya no está tan feliz. Vamos a poner así una cara de preocupación. Vale, pues estas enzimas víricas pueden destruir el ADN bacteriano. Nos quedamos sin ADN bacteriano. Además, las ADN polimerasas de la bacteria pueden hacer copias del ADN vírico. La ADN polimerasa copia ADN, sea bacteriano o sea vírico. Entonces pasamos de tener un ADN a tener múltiples ADN. Bueno, creo que le voy a quitar la carita ya porque ha perdido su ADN y ha perdido hasta su identidad. Bueno, pues esa sería la fase de eclipse. Luego tenemos la fase de ensamblaje. La fase de ensamblaje sería que estas proteínas que hemos hecho aquí negras, he dicho que algunas son capsómeros. Pues los capsómeros se organizarán y formarán lo que saben hacer, cápsidas. Es decir, los capsómeros comenzarán a organizarse alrededor del ADN y comenzarán a formar las nuevas partículas víricas. Vale. Y en la última etapa, esta hemos dicho que es la etapa 4 de ensamblaje. Y en la etapa 5, algunas de estas enzimas también, de origen vírico, que tienen la capacidad de destruir la membrana, la lisozima, pues va a hacer eso precisamente, va a destruir la membrana. Va a hacer perforaciones en la membrana. Y esto rompe a la célula. Y por ahí van a liberarse los nuevos viriones, las nuevas partículas víricas. Y aquí ya tenemos nuevos virus que salen y podrán encontrar nuevas células
a las que parasitar. Todos con su ADN dentro, replicado. Vale, y esta es la última etapa, la etapa 5, la etapa de lisis o liberación. Por tanto, fijaros qué es lo que ha hecho el virus. Se fija, introduce su ADN se expresa y en esa expresión lo que hace es muchas proteínas. Luego también destruye el ADN bacteriano y además hace copias de su propio ADN. Finalmente, sus proteínas se ensamblan alrededor del ADN formando nuevas cápsidas y finalmente destruye la célula y se liberan. Fijaros que la única función vital que ha hecho es la reproducción y solo debido a que está dentro de una célula que le está proporcionando todo. Le está proporcionando las ADN polimerasas, las ARN polimerasas, los ribosomas, los nucleótidos, los aminoácidos. Es un parásito obligado. Al final acaba destruyendo la célula. Y este sería el ejemplo del ciclo lítico, con destrucción de la célula hospedadora. Célula hospedadora. Muchas veces también encontraréis que esta célula se llama célula huésped. Yo creo que es erróneo porque el huésped es el que está dentro. Esta es la que le da la casa, es el hospedador. Bueno, vamos a ver el otro ciclo, el ciclo lisogénico. Vale. En el ciclo lisogénico también los llevan a cabo el ciclo lisogénico lo llevan a cabo los virus atenuados. Atenuados. Ese atenuamiento hace referencia a que no son tan destructivos, por lo menos al principio. ¿Y qué es lo que pasa en este virus? Pues que inicialmente la célula no se va a destruir. Inicialmente la célula hospedadora no se va a destruir. En cambio, el material genético vírico se va a integrar en el genoma bacteriano, bueno, en el genoma celular. Bueno, vamos a representar este ciclo y vamos a ver también sus etapas. Bueno, pues vamos a hacerlo también para una bacteria. Tenemos aquí una bacteria. Y vamos a hacer que un bacteriófago la parasite. Realmente tienen 6 espinas caudales. Vale, ahí tenemos su ADN. Y aquí está el ADN bacteriano. Bueno, pues se inicia de la misma manera, con una fase de fijación o absorción. Bueno, el 1 sería realmente cuando entra en contacto.
fase de fijación o absorción. Igual. Luego vendría una fase de penetración. Cada virus tiene su forma de penetrar. Luego veremos otros mecanismos para penetrar las membranas. Y ahí introduce su material genético. Vale. Penetración. Bueno, pues ahora no se pasa a la fase de eclipse inmediatamente. Lo que va a ocurrir es que el genoma vírico se va a insertar dentro del genoma bacteriano. Es decir, una enzima va a cortar, se va a separar un trocito y ahí es donde se va a insertar el ADN vírico. Y ahora se le llama ese segmento ADN profago o provirus. Se ha insertado. ¿Y ahora qué pasa? Pues nada, ahí se va a quedar. No le va a causar daño a la bacteria y esta va a continuar con su vida con normalidad. Y cuando se divida y dé lugar a dos bacterias y copie su ADN, pues copiará su ADN, pero también, sin saberlo, estará copiando el profago. Eso en cada célula. Se divide y se está copiando el virus sin ni siquiera saberlo, la célula. Ahora estas células se replican y lo mismo. Estas células se dividen. Y sin saberlo, estas células tienen todas el virus dentro. Bueno, pues esto sería el ciclo lisogénico. Dice, bueno, ¿y esto cómo acaba? Bueno, pues los ciclos lisogénicos acaban con un ciclo lítico. Es decir, el ciclo lisogénico llega hasta aquí, el ADN se inserta en el material genético de la célula hospedadora y se copia, se copia, se copia. Y bueno, luego lo que puede ocurrir en determinadas condiciones ambientales, en determinadas situaciones, puede ser que el ADN profago se libere, se suelta. Este ADN se volvería a unir consigo mismo. Vale. Y ahora que se ha soltado, comienza a expresarse. Haría sus ARN mensajeros, que darían lugar a sus proteínas. Esas proteínas destruirían el ADN de la célula hospedadora. La maquinaria genética de la célula copiaría el ADN vírico, que sería la fase de eclipse. Luego se formarían las nuevas cápsidas, que sería la etapa de ensamblaje. Y finalmente pues se produciría la lisis. Se rompería la membrana y se liberarían los nuevos viriones al medio. Bueno, estos son los dos ciclos víricos.
A continuación os lo voy a poner en una animación, pero prácticamente se ve lo mismo, y además os voy a añadir otro ciclo. Aunque es un ciclo lisogénico, os voy a añadir el ciclo lisogénico del VIH, el virus del SIDA, que tiene una peculiaridad. Venga, os lo anoto aquí y vamos a verlo enseguida. Bueno, vamos a ver el ciclo lisogénico del VIH. VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, que da lugar a la enfermedad que es el SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, ¿por qué os pongo este? Bueno, porque es un virus de ARN de los denominados retrovirus, y en este ciclo se observa la retrotranscripción. ¿La recordáis? Vimos el dogma de la biología molecular, donde decíamos que el ADN era capaz de replicarse, el ADN es capaz de transcribirse y el ARN es capaz de traducirse a proteínas. Y hablamos que se había descubierto el proceso contrario, el paso del ARN al ADN. Esto es la retrotranscripción. Pues lo vamos a ver en la animación, en la tercera animación que voy a poner. Bueno, vamos a ello. Este vídeo, como pone aquí en su título, es los pasos en la replicación del fago T4 en E. coli. Vamos a ver un ciclo lisogénico. Este fago, este virus, bacteriófago, un fago es lo mismo que un bacteriófago. Este bacteriófago es el T4, parásito de E. coli. Bueno, pues lo primero que va a ocurrir es la fase de absorción. The first step in the replication of virulent phage, such as T4, is attachment. Protein fibers at the end of the phage tail attach to specific receptors on the bacterial cell wall. Las proteínas de las fibras se unen en determinados lugares de la pared celular. Aquí nos está señalando aquí, bueno, eso viene después. Esta placa basal también se une y a continuación se da la fase de penetración. In the penetration stage, the enzyme lysozyme, located in the tip of the phage tail, degrades a small portion of the cell wall. The DNA in the head of the phage is injected into the cell, and the phage coat remains on the outside. Vale, pues ya tenemos el ADN del virus dentro. Ahora se dará la fase de eclipse. In the transcription stage, the phage DNA is transcribed into messenger RNA. Aquí ha habido una transcripción. Este ADN se ha leído por la ARN polimerasa de la bacteria y da lugar a un ARN mensajero que se puede traducir en proteínas. Which is then translated into phage proteins. Next, the phage DNA is replicated to make copies for new phage particles. Lo siguiente es que el ADN vírico se copia. Y aquí nos han puesto ya que el ADN bacteriano ha desaparecido, ha sido destruido por alguna de estas proteínas, alguna que sea una endonucleasa. The phage DNA is also the template for additional messenger RNA synthesis. During this stage, many copies of phage DNA are made, and the Vale, aquí todas estas
partículas pues representan proteínas, capsómeros, que en la siguiente etapa, la etapa de ensamblaje, darán lugar a las nuevas partículas víricas. Various phage proteins are synthesized. During the assembly or maturation phase, the phage DNA becomes packaged in the phage head protein, and the various components of the phage structure come together to form the intact or mature phage. Finally, ahora solamente queda que mediante la lisocima se destruya la membrana y la pared celular y se liberen. Y entonces se produce la lisis de la célula hospedadora. a phage-induced lysozyme is synthesized. This enzyme digests the host cell wall, resulting in lysis of the host cell and release of the phage. Vale, ciclo lítico. En este siguiente vídeo vamos a ver el ciclo del fago lambda. Es un bacteriófago que puede llevar a cabo los dos ciclos, el lítico y el lisogénico. Entonces en este vídeo se van a ver los dos. Es una para comparar. Bueno, comenzará con un ciclo lítico, no voy a decir nada. When phage lambda infects E. coli, either the lytic or the lysogenic cycle may be followed. In both cases, the first step involves the phage attaching to the host cell and injecting its DNA into the host cell. In the lytic cycle, phage nucleic acid is replicated and phage genes are expressed, resulting in production of phage proteins. Mature phage particles assemble and the host cell lyses, releasing the phage particles. Hasta ahí In the lysogenic idéntico. Hasta ahí idéntico. Ahora se va a ver el ciclo lisogénico. cycle, the phage DNA is not replicated. Bueno, DNA is not replicated. se ha saltado la fase de fijación y de penetración. Ahora tenemos ahí el ADN y continuamos. Or transcribed. Instead, the phage DNA integrates into the host cell genome. The host cell can then replicate, carrying the integrated phage genome. The integrated DNA is Bueno, ahí lo que vemos es como la célula se ha dividido, ha dado lugar a dos. Y cada una pues ha heredado, ha copiado también ese segmento de ADN. referred to as prophage DNA, and the host cells carrying the prophage DNA are said to be in the lysogenic state. When the cells are exposed to ultraviolet light or to certain chemicals, phage Dice que cuando la célula se expone a luz ultravioleta o a ciertas sustancias químicas, el prófago puede separarse y volver a desarrollar el ciclo lítico. Ahí solo hemos visto que se ha dividido en dos células, pero puede ser que se divida en 2 millones. Cada una de las bacterias tendría el virus dentro. Y cuando se activa, pues se da un ciclo lítico nuevo. induction occurs. The prophage DNA is excised and the phage enters the lytic cycle. Vale. A continuación, When phage lambda infects calla. A continuación vamos a ver el ciclo lisogénico del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Vamos a ver la replicación del VIH. Este sería el VIH. Bueno, es un virus muy diferente a los anteriores. Vamos a analizar sus componentes. Bueno, aquí tenemos un material genético que en este caso no es ADN, es ARN. Y tiene varias copias. Y luego hay varias proteínas que ya vienen de serie, vienen dentro del virus, que entre ellas está la transcriptasa inversa. Luego tenemos la cápsida, que esta estructura, estas bolitas representan los capsómeros y tiene una forma troncocónica. Luego hay otra cubierta proteica y luego ya por fuera tenemos esta cubierta que es una membrana
tipo membrana plasmática, una cubierta lipídica, que tiene proteínas membranosas, que son estas proteínas que sobresalen, glucoproteínas de membrana, unas espinas. El aspecto nos recuerda un poquito al del coronavirus actual. Vale, bueno, vamos a darle al play. AIDS is caused by the human immunodeficiency virus, HIV. This is an enveloped virus. The envelope is derived from the host cell membrane with viral glycoproteins such as GP120 and GP41 inserted into the membrane as the virus leaves the cell. The core is composed of P24 capsid protein, and the P17 matrix protein helps maintain viral structure. Inside the core are two identical copies of single-stranded RNA viral genome and three enzymes, reverse transcriptase, RT, protease, PR, and integrase, I. Bueno, aquí no sé si lo habéis entendido, la cubierta membranosa ha dicho que proviene de la última célula de la que salió, y las tres proteínas son una ¿dónde está? La transcriptasa inversa, una integrasa, que lo que permite es integrar luego una copia en el ADN de la célula hospedadora, y una proteasa, que es una enzima que degrada proteínas. También he dicho que es ARN monocatenario. Vale, vamos a ver cómo entra dentro de la célula hospedadora. N. To establish infection, HIV must first attach to its host cell. Vale, eso sería la fase de absorción. Tienen que localizarla. ¿Y cómo localiza la célula? Pues por una complementariedad de proteínas de membrana. Attachment occurs by interaction between GP120 on the surface of the virus and the CD4 antigen receptor on the surface of the host cell. In addition to the CD4 receptor, there must also be a co-receptor on the host cell. The co-receptor differs for different host cell types. In T lymphocytes, the co-receptor is called CXCR4, whereas on macrophages, the co-receptor is called CCR5. After attachment, the viral envelope and host cell membrane fuse. Vale, aquí esta parte es interesante. ¿Cómo entran los virus con envolturas membranosas? Como son lípidos, una envoltura membranosa, cuando toca otra envoltura membranosa, se pueden fusionar. Recordad aquello del autoensamblaje de las bicapas lipídicas. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya los dos espacios se transforman en un espacio continuo. Entonces ya se puede introducir la cápsida, la cual se puede desintegrar dejando pasar las moléculas de material genético. Fuse, resulting in entry of the virus into the cell. Once the RNA is released into the cytoplasm of the host cell, reverse. Bueno, tenemos el ARN dentro de la célula hospedadora. Y ese ARN, como he dicho que es un ciclo lisogénico, se tiene que integrar en el ADN de la célula, pero eso no es posible, porque para que se integre tendría que ser una molécula de ADN. Es decir, que ese ARN se tiene que retrotranscribir, leer y crear una molécula complementaria de ADN. Luego habrá que eliminar el ARN y volver a leer la molécula complementaria de ADN hasta que tengamos un ADN bicatenario. Esto lo hará la transcriptasa inversa. Transcriptase makes a DNA copy of the viral RNA genome. As the DNA is being formed, reverse transcriptase degrades the RNA strand. A complementary DNA strand is then added by the reverse transcriptase, and the ends of the resulting double-stranded DNA segment are joined non-covalently. Treatment with Vale, aquí ya tenemos un ADN bicatenario que temporalmente se ha unido, se ha cerrado sobre sí mismo formando una especie de plasmido. Nucleoside analogs or reverse transcriptase inhibitors interferes with these steps. The resulting circular DNA is then moved to the nucleus and inserted into the host cell chromosome by the viral integrase, IN, enzyme. Vale, la integrasa busca un lugar donde cortar el ADN hospedador
y ahí se integra el ADN vírico. Es un provirus. Antes se llamaba profago porque era de un bacteriófago, ahora sería un provirus. The integrated viral DNA is now referred to as proviral DNA. Following integration, the proviral DNA may remain dormant or, with host cell activation, RNA may be synthesized from the DNA, yielding messenger dormant or, Bueno, with vamos host cell a... activation. Quieto, volvemos para acá. Bueno, una vez que está ya dentro, estaríamos en la fase lisogénica. Esta célula podría seguir viviendo y dividiéndose mediante mitosis y cada célula hija estaría recibiendo una copia del ADN provírico. Y ahora, en un determinado momento, debido a condiciones externas, muchas veces de bajada de defensas, es cuando se comenzaría a expresar el virus. ¿Cómo se haría? Pues se transcribiría y tendríamos ARN, y ese ARN puede tener dos funciones, o mensajero o propio genoma de los nuevos virus. Integration, the proviral DNA may remain dormant or, with host cell activation, RNA may be synthesized from the DNA, yielding messenger RNA and viral genome RNA. Viral messenger RNA is translated. El ARN que actúe como mensajero pues dará lugar a todas las proteínas necesarias para la cápsida y a las espículas, para las espinas. Y el que tiene función de genoma, pues nada, simplemente espera para ser encapsulado. Yielding viral enzymes and structural proteins. Some of the functional proteins are formed by cleavage of a long polyprotein by the enzyme protease. Protease inhibitors interfere with this step. GP41 and GP120 are inserted into the host's. Vale, estas son las proteínas, ahora las ha dibujado de otra manera para que veamos cómo estas van a ser las espinas de la envuelta y estas son los capsómeros. Y esta es la membrana y este es el material genético. Cell membrane and the structural proteins surround the viral RNA to form the core. Finally, the virion is released by budding. En este caso, esta célula todavía sigue viva porque no se ha roto la membrana y puede estar produciendo gran cantidad de viriones al medio hasta que finalmente ya sí morirá. Pero bueno, durante un tiempo está emitiendo por esa especie de gemación virus con envoltura membranosa. Y bueno, por hoy se acaba ya AIDS is el ya. Y por hoy ya hemos acabado, ya bastante. Bien, hasta otra.